Pues feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Espero que todos estén Feliz sábado. teniendo un hermoso sábado. Qué gusto de verlos. Y vamos a comenzar este mensaje del día de hoy, que se titula como un árbol. Y esto está basado en unas escrituras. Hay dos bendiciones que se dan en un par de escrituras que vamos a estudiar el día de hoy. Y estas dos escrituras tienen la misma promesa, una promesa muy similar. Y vamos a estudiar estas escrituras porque son muy profundas, son muy bonitas y vamos a ver qué podemos aprender de ello en nuestro caminar con Dios. Vamos, la primera de ellas va a ser en Jeremías. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17 para ver lo que dice. Aquí en Jeremías 17 está la primera de estas promesas y hay cosas maravillosas, hay mucha simbología también en la Biblia, pero es para enseñarnos, es para mostrarnos ciertas cosas y vamos a ver lo que dice aquí en Jeremías 17, versículo 8. Más bien desde el versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Aquí está esta bendición de la que hablábamos, la primera, donde dice, bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es en el Señor. Y nos dice que es bendito y nos dice cuál es esa bendición, el que hace estas cosas, el que confía en el Señor, el que tiene su esperanza en el Señor. Y hablábamos de eso antes de empezar, incluso de que Dios nunca nos abandona, pase lo que pase, vemos tribulaciones, vemos angustia, vemos muchos cambios, mucho ataque, muchas cosas que estamos pasando, pero Dios no nos abandona. Y nos dice aquí en Jeremías 17:7, bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Y hay que notar que no dice cuya esperanza es en el Señor. No, nuestra esperanza es Él mismo, nuestra esperanza es el Señor mismo. Él es nuestra esperanza. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y nos dice aquí la promesa, en el versículo 8 dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, echa sus raíces junto al río y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde y no se preocupa en el año de sequía ni cesará de dar fruto. Y qué bonita bendición es esta de llegar a ser como un árbol plantado a, junto a las aguas. Porque un árbol que está plantado junto a las aguas no le falta el agua, no le faltan los nutrientes, no le falta esa humedad, porque los nutrientes los toma de la tierra, pero estando junto al río, siempre recibe esa agua. Y dice, no temerá cuando el calor llegue, no importa que tanto calor haga, sino su follaje será verde porque siempre hay agua ahí. Y no se preocupa en el año de sequía ni cesará de dar fruto. Y cuando nosotros empezamos a entender esta bendición y a tomarla como nuestra, si estamos haciendo esto, si estamos confiando en el Señor, si estamos poniendo nuestra esperanza en Él, y no solamente en Él, sino que Él mismo es nuestra esperanza, nosotros podemos llegar a ser, porque es una promesa y Dios no quebranta ninguna de sus promesas. Llegaremos a ser como ese árbol plantado. Y eso es algo maravilloso, que siempre esté el follaje verde, que no nos preocupemos en el año de sequía, que no nos preocupemos de las cosas por venir, que nos preocupemos por confiar en el Señor. Y esto es algo muy simbólico. Vamos a ver otras cosas con respecto a esta misma promesa, pero primero vamos a Proverbios 3, porque aquí hay instrucciones de cómo es que debemos de confiar en el Señor. Ya vimos que es bendito el hombre que confía en el Señor, pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacemos? Y acá en Proverbios 3, en el versículo 5, nos dice claramente Dios mismo, porque incluso abre el capítulo con las palabras hijo mío, y nos está hablando a nosotros, nosotros somos los hijos de Dios. Esto fue inspirado que fuera escrito de esta manera, porque son las mismas palabras de Dios hacia nosotros. Y en el versículo 5 dice, confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y no te apoyes en Sí. tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Dice que confíes de todo corazón, porque cuando nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento,
entonces ya no estamos confiando de todo corazón, ya estamos confiando con una parte o la mayoría, pero no con todo el corazón. Y no leímos ese versículo, pero en Jeremías 17 después de eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, estamos entonces nosotros confiando en nuestro propio entendimiento. No estamos confiando en en el Señor con todo nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos confiando en el Señor con todo nuestro corazón? Y o estamos apoyándonos en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio razonamiento. Y después nos dice en el versículo 6, en todos tus caminos reconócelo. Esa es la manera de hacerlo. Para no apoyarnos en nuestro entendimiento tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Estar con Él en oración, pedirle que nos guíe y a escuchar su voz, estar leyendo su palabra y dice, y Él dirigirá tus caminos a través del Espíritu Santo, porque sabemos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y eso es a lo que se refiere con ese río, que siempre está fluyendo, siempre está proveyendo esa agua, esa nutrición al árbol. Y aquí esto va juntamente con eso. Cuando estamos reconociéndolo en todos nuestros caminos y Él nos dirige, estamos dejando que a través de su espíritu Él nos nutra. Y nos dice en el versículo 7, no seas sabio a tus propios ojos. Porque esa tendencia tenemos de ser sabio en nuestros propios ojos. Pero dice, teme al Señor y apártate del mal. Apártate del mal. Teme al Señor, porque por el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si tenemos ese temor del Señor, nos vamos a apartar del mal. Por temer al Señor, por temer su nombre y sus mandamientos. Y nos dice en el versículo 8, dice, será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Pero nosotros no podemos ser ese árbol a la orilla de un río si no confiamos con todo nuestro corazón en el Señor. Y si Él no es nuestra esperanza, Él mismo es nuestra esperanza. Y dice, será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Vamos a pasar muchas aflicciones. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Y es algo maravilloso cuando empezamos a entender acerca de esto, lo que significa ser como este árbol, que sabemos que es símbolo, pero vamos a ver que hay muchas cosas más profundas en esta promesa de ser como un árbol plantado a la orilla del río. Porque, como ya mencionábamos acerca del Espíritu Santo, está representado por el agua en la Biblia. Vamos a Juan 7 para ver esto. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37, donde hay cosas maravillosas con respecto a esto, al Espíritu Santo. Versículo 37 dice, ahora en el último día, el gran día de la fiesta de tabernáculos, dice, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está ofreciendo, ofreciendo Jesús que el que tenga sed, que venga a él y beba. Dice, aquel que cree en mí, como la escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y aquí nos clarifica lo que es. Dice, pero él, versículo 39, pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y vemos cómo dice en el versículo 38, aquel que cree en mí. ¿Qué significa creer en él? Significa hacer todo lo que él dice, confiar en él. Y confiar en él y que él sea nuestra esperanza, como vimos, ¿verdad? En Jeremías, tenemos que confiar en Él para ser benditos de Dios. Bendito el que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Y esto va junto con las palabras de Jesús, aquel que cree en mí, el que cree en mis palabras. Y es muy importante que creamos a todas las palabras de Jesús, que creamos en Él, en el Salvador. Aparte de Él no hay salvación. Él es el único nombre que el Padre, Dios el Padre ha dado para poder nosotros ser
perdonados de nuestros pecados, para poder tener la salvación. No es por nada que nosotros hagamos. En el núcleo de el proceso de conversión y lo que Dios está haciendo con nosotros está la creencia, la fe de quién es Dios, de quién es Dios el Padre, de quién es su Hijo Jesucristo, de lo que vino Jesucristo a hacer, de lo que vino a enseñar. Y el mismo Señor del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Él es el mismo. Y por eso dice el que cree en Él. Y aquí ya no dice que será que solamente vendrán el río junto al árbol, sino que dentro de él. Dice, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es esa abundancia de Espíritu Santo dentro de los que creen en Cristo, de los que creen en Él. Y así dice la Escritura, y eso fue lo que estaba él diciendo, pero estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer la segunda de estas bendiciones en el Salmo 1, porque aquí es donde está la otra que se asemeja mucho. La promesa es muy, muy similar en lo que leímos en Jeremías 17 y lo que vemos aquí en el Salmo 1. Pero vamos a ver cómo estas dos son dos bendiciones que traen una promesa que es la misma y es muy, muy similar. Y vamos a ver cómo se relacionan estas dos bendiciones. ¿Qué tiene que ver una con la otra? En el Salmo 1 dice, bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor. Aquí hay tres cosas. No caminar en el consejo de los malvados, ni pararnos en el camino de pecadores, ni sentarnos en la silla del escarnecedor. ¿Por qué? Porque dice caminar en el consejo de los malvados, no hacer caso a la maldad, no hacer, esto implica acción. Caminar en el consejo de los malvados es hacer las obras que llevan a cabo los malvados. Dice, ni se para en el camino de pecadores, tampoco es pararse. Ahí ya no dice, no implica acción, simplemente estar ahí. No, y es una advertencia. Bendito aquel que no se asocia con los pecadores, el que no se asocia, y no estamos hablando de pecadores porque todos pecamos, pero habla de los malvados, habla de los pecadores, sino que, y dice, ni se sienta en la silla del escarnecedor. Pero esto de camino de pecadores, ni se para en el camino de pecadores, es andar con malas compañías, andar con personas que no nos traen nada bueno, que nos traen eh, maldad, que están en camino de pecadores, están en ese camino de pecado, practicando pecado. Y el tercero dice, ni se sienta en la silla del escarnecedor, porque esa silla del escarnecedor, ¿quién es el escarnecedor? El que hace burla, el que se mofa de los demás. Y que no debemos de sentarnos en esa silla del escarnecedor, del burlador, del que no toma las cosas en serio, del que solamente escucha algunas cosas y se va por su camino. No, nosotros tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, tenerlo presente en todo lo que hagamos para que Él nos lleve por el camino recto. Tenemos que venir a Cristo, creer en Cristo, para que de nosotros fluyan, es una promesa, fluyan de nuestro vientre ríos de aguas vivas, el Espíritu Santo. Pero no podemos sentarnos en la silla del escarnecedor o en la silla de juicio, que muchas veces se nos da sentarnos en silla de juicio y empezar a juzgar a los demás, juzgar a nuestro hermano, juzgar a nuestra hermana, juzgar a otras personas que están en otras organizaciones o personas que no están en la iglesia. Nadie nos ha dado juicio a nosotros. Jesús dijo, todo el juicio me ha sido dado a mí, y tenemos nosotros que ponerlo todo en las manos de Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Dios el Padre le ha dado todo el juicio a Jesús, y Él juzga con justicia y con verdad, y Él hace justicia al oprimido, al huérfano, a la viuda. Nosotros no debemos sentarnos en la silla de juicio ni en la silla del escarnecedor. Y si hacemos estas cosas, si no estamos en malas compañías, si no estamos juzgando a los demás, si no estamos en el consejo de los malvados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí nos dice la contraparte, dice, sino que su deleite está en la ley del Señor. Y esto hay que hacernos la pregunta el día de hoy, hermanos. ¿Está nuestro deleite en la ley del Señor? ¿Nos deleitamos en su ley? ¿Conocemos su ley? ¿Leemos su ley?
Y todavía más que leerlo. Dice, y en su ley medita día y noche. Eso es prácticamente lo que pensamos todo el tiempo, lo que deberíamos pensar todo el tiempo. En su ley medita día y noche. ¿Por qué? Porque su ley es vida, porque su ley aplica en cada faceta de la vida, en lo que decimos, en cómo lo decimos, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros colegas en el trabajo, en donde quiera que andemos. Esto de tener nuestro deleite en la ley del Señor y en su ley meditar de día y noche es un trabajo de tiempo completo, pero es el poder transformador de Dios. Esto es algo que Dios quiere que hagamos, que nos deleitemos en la ley del Señor, que meditemos en la ley del Señor día y noche, que no dejemos de pensar en ello. Por eso dice, es muy semejante al primer y más grande mandamiento, ¿verdad? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, en todo lo que hagamos, que ya lo leímos, ¿verdad? En Proverbios 3, que dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas, para estar en comunión con Él, para convivir con Él. Pero no podemos convivir con Él si no estamos en su ley, si no estamos meditando en su ley, si no estamos siendo enseñados, meditando, deleitándonos en eso. Porque la realidad es que solamente su ley y su amor y su misericordia y su verdad nos llenan el corazón. Eso es lo que nos completa como seres humanos. Eso es lo que da motivo a nuestra vida. Eso es lo que nos transforma. Eso es lo que da significado profundo, verdadero. Y es estar sobre la roca, es estar en Cristo Jesús. Esto es lo que significa tener esta ley, deleite en la ley del Señor. Esto nos llena. No necesitamos nada más, físico ni mucho menos. Porque lo que el ser humano siempre trata de hacer es llenar ese vacío que tenemos dentro, porque somos incompletos, porque somos una obra en proceso, pero tratamos de llenar ese vacío con cualquier tipo de cosas, sean cosas físicas, sean cosas emocionales, de relaciones, de experiencias, de muchísimas cosas, ¿no? No es solamente posesiones materiales, aunque eso es una gran parte, pero tratamos de llenar eso, pero Dios aquí nos está dando a conocer secretos íntimos de Él. Y dice, su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Aquí está la promesa de nuevo en el versículo 3. Dice, y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a luz su fruto en su temporada. De nuevo, igual, como decía en Jeremías 17, y su hoja no marchitará. Y todo lo que hace, ahí subrayen todo lo que hace prosperará. Pero es cuando ya alcanzamos ese nivel y podemos alcanzarlo quizás momentáneamente, pero el objetivo final es que siempre estemos así, que siempre estemos teniendo en cuenta a Dios, que siempre lo estemos teniendo en cuenta en nuestros caminos, que estemos orando sin cesar, como dice Pablo, pero que nuestro deleite esté en la ley del Señor. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque no vamos a poner nuestro corazón en esas cosas, en lo que nos dé Dios a través de ese éxito, sea en relaciones, sea en experiencias, sea en cosas financieras, en bienes materiales. Esa prosperidad no nos va a alejar porque tenemos nuestro deleite en la ley del Señor, pero tenemos que tenerlo sinceramente, a pesar de todo y en toda circunstancia. Tener nuestro deleite en la ley del Señor y meditar en ella día y noche. Y es algo difícil de hacer. Esto va en contra de nuestra naturaleza. Pero vamos a ver que esto es exactamente lo que Dios siempre ha querido que hagamos. Vamos a Josué 1 para ver esta instrucción directa de Dios que le dio a Josué justo antes de que él introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Estas son las instrucciones que Dios le habló después de que murió Moisés. Dios habla directamente a Josué y le dice en el versículo 1, Josué 1:1, dice, sucedió después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, el hijo de Nun, ministro de Moisés, y le dijo todas estas cosas, le dijo muchas cosas, no tenemos tiempo de leerlo todo ahora, pero sí les dice lo que iba a suceder.
Les dice que les iba a dar la tierra prometida, que todo lugar que tocaran iba a ser para ellos. Les dice que nadie le iba a hacer frente, ¿verdad? Y le dice al final del versículo 5, no te fallaré ni te abandonaré. Y Dios no nos falla ni nos abandona a nosotros tampoco. No. Y las instrucciones para Josué son también instrucciones para nosotros ahora. Porque así como Josué tenía también del Espíritu de Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios también dentro de nosotros. Y aquí al final dice en el versículo 6, dice, sé fuerte, esta es la instrucción, sé fuerte y de buen coraje, porque tú dividirás por herencia a esta gente la tierra a la cual juré a sus padres dársela. Únicamente versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Le dice, para que puedas derrotar a todos los enemigos, para que armes un buen ejército, para que los entrenes duramente, para que no haya hombres más fuertes que el pueblo de Israel físicamente, para que sean bien diestros con la espada. No le dice eso. No le dice eso. Le dice, para que puedas observar para hacer de acuerdo a toda la ley, la cual mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella a la mano derecha o a la izquierda, para que puedas prosperar donde sea que vayas. Y suena muy, muy similar a lo que leímos en el Salmo 1, ¿verdad? En todas las cosas prosperarás. Todo lo que hace prospera. Y le dan instrucción que va con lo que hemos leído. Exactamente con lo que hemos leído en el Salmo 1, de meditar en la ley de Dios día y noche. Y esta es la manera de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, es a través de estas leyes. Dice, este libro de la ley, versículo 8, no se apartará de tu boca, sino que meditarás, mandamiento, meditarás en él día y noche. Exactamente las mismas palabras que leímos en el Salmo 1. ¿Por qué? Porque Dios siempre opera de la misma manera con todos los seres humanos y así como operó con Josué y con Moisés, así también con nosotros. Nosotros también somos sus siervos. Nosotros también tenemos ese espíritu. Dios no hace excepción de personas. Y dice, meditarás en él día y noche, para que puedas observar, para hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Todo. Porque entonces harás tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. Dios quiere que tengamos éxito. Dios quiere bendecirnos. El problema es que muchas veces no estamos preparados para recibir esas bendiciones. Si Dios sabe que nuestro corazón se va a desviar tras bendiciones, que nuestro corazón se va a alejar de Él en los buenos tiempos, si Dios sabe que no vamos a temerlo, que no vamos a obedecerlo, que nos vamos a ir por un lado, que vamos a olvidarnos de Él, no lo va a hacer. Pero si nuestro corazón, si nuestro deleite está en la ley del Señor día y noche, Dios lo va a hacer. Dios cumple sus promesas. Y le dice es la misma promesa que le hace aquí. Y es algo maravilloso. Para que hagas tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. Pero no debemos de buscar el éxito por el éxito mismo. No debemos de buscar la prosperidad por la prosperidad misma. Son cosas buenas. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que meditar en Dios. Porque cuando lo hacemos, todo lo demás es solamente un producto secundario. Nuestro deleite ya va a estar en la ley de Dios porque no hay cosa mejor en esta vida que las leyes y los mandamientos de Dios, entenderlos, meditarlos, que Dios nos guíe, caminar con Él, que nos indique el camino, las palabras que debemos usar, la actitud que debemos de tener, la misericordia, el amor, la verdad, la justicia, la rectitud, la humildad, todo lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en su carácter. Es que las leyes y los mandamientos de Dios son el carácter, revelan el carácter de Dios. Y si nosotros estamos meditando en ello, nos vamos a convertir. Así como nosotros cuando nos juntamos con una persona que no es la mejor compañía y nos da advertencia a los proverbios que no lo hagamos, y que no lo hagamos porque podemos adquirir sus malas costumbres. Así también, si nosotros estamos meditando en las leyes de Dios, si estamos caminando en Él, si estamos confiando de todo corazón, si nuestro deleite son las leyes de Dios, también así, eso se va a volver lo que somos, eso se va a volver como hablamos, eso se va a convertir en lo que hacemos y al final de lo que vamos a ser convertidos en hijos e hijas nacidos en el reino de Dios. Y les dice, lo que le dice en el versículo 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y de buen coraje, pero es para guardar los mandamientos, para tener los ojos puestos en Dios.
y que Él sea nuestra confianza. Dice, no tengas temor ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en todos los lugares donde vas. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios puede sanar a quien sea, donde sea, bajo cualquier circunstancia. Dios puede librar de peligro, de cualquier cosa, de hambruna, de tribulación. Dios nos puede librar, pero nos estamos poniendo nosotros en las manos de Dios, estamos confiando en Él de todo corazón, que aunque suframos por un periodo de tiempo, que aunque pasemos por pruebas, vamos a serle fiel y no solamente fiel a Él, sino también vamos a conocer esos mandamientos, a tenerlos en nuestra mente. Y para ello tenemos que leerlos. Yo les recomiendo que lean el libro de Deuteronomio, que es toda esa ley, que es el resumen de las leyes y mandamientos de Dios. Y también, obviamente, el Éxodo, Levíticos, Números, donde está toda esa ley a más detalle, pero el recuento de la ley está en Deuteronomio. Para leerlo, para entenderlo, para ver cómo piensa Dios, para conocerlo, para meditar en esos, porque esa era la ordenanza, ¿verdad? Los reyes tenían que escribir eso. Alguien que sí hizo esto fue David, y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios, por todo lo que él escribió, todo lo que él hacía, él sí meditaba. Ahora, no dice en el Salmo, vamos al Salmo 119, no dice que este lo haya escrito David, se asume, porque fue quien más salmos escribió. Pero aquí, independientemente si no haya sido David, el salmista dice cosas increíbles en el Salmo 119, en el versículo 55, desde el versículo 55, dice, dice algo maravilloso, dice, he recordado tu nombre, oh Señor, en la noche, y he guardado tu ley. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Que nos acordamos del Señor en la noche, cuando estamos acostados en la cama, cuando estamos ya para dormir. Ahí Dios trabaja con nosotros de una forma muy, muy especial, porque tiene toda nuestra atención. Y he guardado tu ley. En el versículo 148 de este mismo salmo, dice, mis ojos se anticiparon a las vigilias nocturnas para poder meditar en tu palabra. Y yo hago la pregunta, hermanos, a todos nosotros, incluso a mí, ¿hacemos nosotros esto? ¿Nos anticipamos a las vigilias nocturnas para meditar en la palabra de Dios? ¿Meditamos en sus leyes, en sus mandamientos? ¿Los conocemos? ¿Los aplicamos? Empezando con los 10 mandamientos. Es maravilloso lo que podemos aprender simplemente de meditar en los 10 mandamientos, como están escritos en Éxodo 20, ¿verdad? O como están escritos también en Deuteronomio 5, porque ahí está de nuevo los 10 mandamientos. En el versículo 163 hay muchas cosas en este Salmo 119 y en todos los salmos con respecto a esto, a la ley de Dios y cómo esa ley se puede volver y debe volverse nuestro deleite, porque esa es la transformación, esta es la manera. Versículo 163 dice, odio y desprecio la mentira, pero amo tu ley. ¿Amamos nosotros la ley de Dios, hermanos? ¿La conocemos? ¿La leemos? ¿La meditamos? Y más que allá, ¿es nuestro deleite? Porque entonces seremos como ese árbol a la orilla del río. Entonces tendremos esa promesa. Dios siempre cumple sus promesas. 167, un poquito más abajo, dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los amo, veamos de qué manera, excesivamente. O en gran manera, dicen otras versiones. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado excesivamente. Los amo excesivamente, los he amado en gran manera. Porque amar eso es amar a Dios, es amar el carácter de Dios, es querer ser como Él, es caminar de esa manera. Versículo 174, el último versículo que vamos a leer aquí en el Salmo 119, dice, he anhelado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Porque cuando vemos la perfección de la ley de Dios, y por cierto, la ley no solamente de los 10 mandamientos y no solamente el Deuteronomio, sino también todo lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todas las cosas que dijo en el Nuevo Testamento de amar a nuestros enemigos, de poner la otra mejilla, de andar, de obedecer a Dios, de perdonar a todo el que nos pide perdón.
de ir a nuestro hermano si tenemos una ofensa. Todos esos son mandamientos también. ¿Son nuestra delicia, hermanos? ¿Son nuestra delicia? Deberían de serlo y lo están siendo. Yo sé que por eso estamos aquí, por eso estamos estudiando, por eso estamos leyendo la palabra de Dios, para ser convertidos, ser transformados, pero esta es la manera de que podemos ser verdaderamente convertidos. Vamos al Salmo 63 para ver, este sí es un salmo de David. Dice, quizás el Salmo 119 yo también pienso que también es de David, pero no lo dice. Pero en el Salmo 63, en el versículo 5, podemos ver cómo pensaba David, cómo David era ese hombre plantado, como ese árbol plantado a la orilla del río. Dice en el versículo 5, mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Mi boca te alabará con labios gozosos cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Él tenía una relación estrecha con Dios, él meditaba en sus leyes de día y de noche. Él hacía esto y es algo maravilloso. Y dice, porque tú has sido mi ayuda y también has sido nuestra ayuda, hermanos. Por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. ¿Nos alegramos nosotros en la protección que nos da Dios bajo la sombra de sus alas? Dice, mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me sostiene. Y así con nosotros, hermanos, Dios nunca nos abandona, nunca. Pero sentimos ese deseo, como dice en el versículo 1 incluso, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y eso es exactamente lo que hizo David. Exactamente. Fue al Señor, a refugiarse en el Señor, creyendo en el Señor. Y por eso Dios le dio de su Santo Espíritu, para poder escribir estas cosas, para poder declarar la verdad. Vamos ahora a Romanos 7. A Romanos 7, porque tenemos también que ver esto, que es una realidad de la vida, de nuestra condición como seres humanos, en Romanos 7 y versículo 22. Esto tenemos también que tenerlo en cuenta. Porque el apóstol Pablo escribió en el versículo 22 de Romanos 7, dice, porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Y conforme vamos leyendo estas cosas, nos dan ganas de leer la Biblia, nos dan ganas de leer la ley de Dios, de deleitarnos en ello, de meditar, de tomar nuestro tiempo, de pensar en esas leyes, de qué significan, de cómo se aplican, de cuál es el motivo, de ver el corazón de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Versículo 23, pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, en guerra contra la ley de mi mente, y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros. ¿Y cuántas veces no pasa esto? Uno tiene las mejores intenciones y, y uno no se da cuenta, y para cuando uno ya se dio cuenta, ya ofendió a alguien, ya dijo algo que no debía de decir, ya nos enojamos, ya tenemos una mala actitud. Esto sucede. Pero Pablo también lo vivió. Y esto es lo que dice en el versículo 24, oh, qué hombre miserable soy. ¿Quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Y eso es lo que nosotros también tenemos que estar conscientes, que nosotros también somos susceptibles a ello. Igual que el apóstol Pablo. Podemos meditar como el rey David, pero también tenemos que ver cuando las cosas no salen bien, que también tenemos esta ley de pecado y muerte todavía dentro de nosotros. Y que somos hombres miserables y que queremos que Dios nos salve de este cuerpo de muerte. Porque cuando nos damos cuenta de nuevo que Dios está trabajando, que Dios persistirá, que Dios completará su obra, vamos a decir lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 25. Doy gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de esto, por un lado, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente y nos deleitamos en eso, ni meditamos en ello y lo conocemos y confiamos en Dios, pero por otro lado, con la carne sirvo a la ley del pecado, no queriendo, sino luchando contra ello, pero estando conscientes de que aún así pecamos y recibir la misericordia de Dios y no ser arrogantes para para no recibir la misericordia de Dios, porque si nos condenamos a nosotros mismos,
Si nos enojamos, si nos sentimos mal, está bien sentirnos mal, pero si nos deprimimos, ahí ya estamos pasando, ya estamos ignorando, ya no estamos confiando en Dios con todo nuestro corazón. Estamos confiando en nuestra propia justicia. Y al final de cuentas, nos vamos a quedar cortos en la carne. Pero Dios va a llevar a cabo esa transformación total poco a poco. Y ese refinamiento final va a ser ya cuando estemos cerca o de la muerte o de la resurrección, de la muerte o de la transformación. Digo, si viene nuestro Señor Jesucristo antes de que nosotros muramos, porque definitivamente estamos en los tiempos del fin. Vamos a volver al Salmo 119 por un momento para leer un poquito más de cómo podemos nosotros deleitarnos en esta ley. Y vamos a ver algunas escrituras con respecto a esto. En el Salmo 119 dice que el salmista, bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Esto es lo que podemos hacer. Ya vimos que somos carnales, ya vimos que tenemos ley de pecado y muerte, ya vimos que vamos a caer, que nos deleitamos en la mente, pero también todavía tenemos esta naturaleza humana, pero tenemos que hacer lo que dice aquí, bendecir al Señor, pedirle que nos enseñe sus estatutos. Versículo 13, con mis labios he declarado todos los juicios de tu boca. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que aprenderlos, tenemos que declararlos, tenemos que vivir de acuerdo a ellos. Me he alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas, porque no hay riqueza que sea mayor que los mandamientos de Dios. No hay riqueza. Las riquezas más hermosas son los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios, porque es la misma naturaleza de aquel que lo formó todo lo que existe. En el versículo 15 dice, meditaré sobre tus preceptos y tendré respeto por todos tus caminos. Me deleitaré asimismo en tus estatutos. Este tiene que ser un objetivo para nosotros, hermanos. Deleitarnos en sus estatutos. Me deleitaré a mí mismo en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. No la voy a olvidar. La voy a tener. Voy a esforzarme por meditar en ella todo el día, en todo lo que diga, en todo lo que haga, para que Dios nos lleve por el camino recto, como leíamos en Proverbios. Vamos al Salmo 37, porque vamos a ver más acerca de esa primera bendición, de esa primera bendición que leímos en Jeremías acerca de confiar en el Señor. Y vamos a ver cómo se entrelaza la confianza del Señor con el andar, no andar por camino de malvados, pero meditar y hacer nuestro deleite en la ley del Señor, y cómo estas cosas vienen juntas y son muy profundas, porque son inseparables. La confianza en el Señor y el deleitarnos en su ley tienen que estar juntas. Son inseparables. Salmo 37, versículo 1. Aquí David está explicando a detalle todo esto, lo que él vivió, lo que él pasó, lo que él experimentó, cuando hizo a Dios su confianza, cuando él meditaba en las leyes y ordenanzas de Dios. Dice, no te inquietes por causa de los malhechores, como vimos en el Salmo 1, ¿verdad? Que no estés ahí. Dice, no estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque pronto serán cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Un día están y al siguiente ya no están. Eso no rinde ningún fruto, no llena. Es solamente espejismo. Confía en el Señor, versículo 3, y haz el bien. Vive en la tierra y valora la fidelidad. La fidelidad a Dios. Deleítate en el Señor, dice en el versículo 4. Deleítate en el Señor, deleítate en sus mandamientos, deleítate en el sábado. Esa es una promesa. Esa es una promesa. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Vamos a hacer un paréntesis para ir allá, porque lo dice en Isaías 58, nos da la instrucción de cómo deleitarnos en el Señor. Al final del capítulo 58, en el versículo 13, nos dice la fórmula para deleitarnos en el Señor. Dice, si alejan su pie de profanar el sábado, de hacer sus propios deseos en mi día santo, y llaman el sábado una delicia, porque es una delicia descansar, es una delicia estudiar la palabra de Dios, es una delicia convivir con los hermanos, es una delicia ver todas las cosas, las maravillas
y compartir las maravillas de Dios y compartir también nuestras aflicciones y orar unos por otros, pero es una delicia estar juntos. Dice, si llaman el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honran a Él, ¿cómo? No haciendo sus propios caminos, ni buscando sus propios deseos, ni hablando sus propias palabras. Tres cosas. Ni nuestros caminos, deseos, ni nuestras palabras. Entonces, ¿los caminos de quién? Los caminos de Dios. ¿Los deseos de quién? Los deseos de Dios. ¿Y las palabras de quién? Las palabras de Dios. Dice, entonces, si hacemos eso, entonces se deleitarán en el Señor. Y yo haré que monten sobre los lugares altos de la tierra, y los alimentaré con la herencia de Jacob su padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Aquí nos dice cómo nos deleitamos en el Señor. Comienza con el sábado. Comienza con verdaderamente deleitarnos en Dios. Comienza con guardar el sábado en los caminos de Dios, buscando los deseos de Dios, hablando las palabras de Dios. Vamos a volver al Salmo 37, después de ese breve paréntesis, porque aquí está la instrucción de David en el versículo 4, deleítate en el Señor. Y empieza por el sábado. Y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando te deleites en el Señor, Él será tu deseo. Y Él vendrá a hacer su morada contigo. Esa es la promesa de Dios. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Muy parecido a lo que leímos en Proverbios, en Proverbios 3, ¿cierto? Encomienda tu camino al Señor. En todos tus caminos, tenlo en mente. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él. Y Él lo hará suceder. ¿Qué hará suceder? Aquí dice el versículo 6, y Él dará a luz tu justicia como, Él dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Los juicios que tú emitas, las acciones que tú lleves a cabo, Él lo hará resplandecer. Pero tenemos que confiar en Él y hacerlo. Dice versículo 7, descansa en el Señor y espéralo pacientemente. Espéralo, descansa en Él. No te inquietes por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. A veces así parece que entre más mal hagan, más se salen con la suya y mejor les va. Pero eso no es cierto, es un espejismo. Es un espejismo para hacer a las personas llegar a la maldad. Pero dice, cesa la rabia y abandona la ira. No te inquietes. Eso solo lleva a maldad. Los mandamientos de Dios llevan a la justicia. Dice, porque los malhechores serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor, lo que leímos en Jeremías, ¿verdad? Que el Señor es su esperanza. Ellos heredarán la tierra. Hermanos, esa es la promesa. La promesa para nosotros es heredar toda la tierra. Pero no lo vemos con ambición, con egoísmo, con espíritu vengativo sobre los malvados, no. Lo vemos con agradecimiento, con amor, con emoción, al corazón de Dios, a las promesas que Dios tiene para nosotros, que Él quiere darnos para estar junto con nosotros el resto de la eternidad. Ellos heredarán la tierra. Y dice el versículo 10, es solamente un poco de tiempo y el malvado no será más. Sí, considerarás diligentemente su lugar, pero Él no estará allí. Ya viene la marca de la bestia, ya viene la opresión, ya viene todo esto. Pero es solamente momentáneo. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán ellos mismos en la abundancia de paz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, quiere abundancia de paz. Y lo vuelve a decir una y otra vez, lo dice como 5 o 6 veces en este salmo. Vamos al versículo 22 aquí mismo, porque aquí está la aplicación, aquí está el testimonio de una persona que vivió exactamente esto, que se deleitó, que confió en el Señor con todo su corazón, que se deleitó en los mandamientos, que meditó en los mandamientos, que amó al Señor con todo su corazón, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos ser. En el versículo 22 dice, porque aquellos benditos de Él heredarán la tierra, lo dice de nuevo. Y dice, y aquellos malditos de Él serán cortados. Los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor.
Y veamos esto, y Él se deleita en su camino. Dios se deleita en su camino cuando usted está meditando en las leyes de Dios, cuando usted está cerca de Dios, cuando usted lo tiene en su mente, en su corazón, cuando usted confía con todo su corazón en el Señor. Es usted una delicia, un deleite para Dios. Él se deleita en su camino. Y es protección automática. Aunque caiga, no será abatido por completo, porque el Señor lo sostiene con su mano. Aunque caigamos en esa ley de pecado y muerte otra vez, Dios nos sostiene. Versículo 25, he sido joven y ahora soy viejo, aún así no he visto al justo abandonado, ni a sus hijos mendigar pan. Eso es cierto, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Todo el día da graciablemente y presta, y sus hijos son bendecidos. ¿Por qué? Porque ese padre enseña esos mandamientos a sus hijos, como dice en Deuteronomio 6, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Esa es una bendición maravillosa. Apártate del mal y haz el bien y vive para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la semilla del malvado será cortada. Ninguno de lo que alcancen los malvados perdurará. Ninguno de ellos. Dice, todo esto será, la semilla será cortada. Y dice el versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. De nuevo, ¿por qué? Porque eso está en el corazón de Dios. Darnos la tierra por herencia, la tierra entera. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, y vivirán en ella para siempre. Y está hablando, tiene que estar hablando de la tierra nueva, no de la tierra vieja de la que vivimos hoy, que va a ser echada en el lago de fuego. No, la tierra nueva, vivirán en ella para siempre. La boca del justo, aquí nos dice cómo es posible esto. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla de justicia, porque todos sus mandamientos son justicia, como dice en el Salmo 119. Todos sus mandamientos son justicia. La boca del justo habla sabiduría, su lengua habla de justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Ninguno de sus pasos resbalará. ¿Por qué? Porque está meditando en esa ley de día y de noche, como vimos en el Salmo 1. Entonces esa persona es como ese árbol que no deja de dar fruto jamás. Dice el malvado mira al justo y busca matarlo, y esto va a suceder, va a haber martirio de los santos. Dice, el Señor no lo dejará en su mano ni lo condenará cuando sea juzgado. No lo dejará en su mano, porque no lo dejará para siempre. Aún en el martirio como Esteban, Dios lo va a resucitar. Dice, espera en el Señor y guarda su camino, versículo 34, y Él te exaltará para heredar la tierra, entera. Cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Porque ahí está la promesa, ahí está lo que dice en Apocalipsis 15, que todos los santos estarán en el mar de vidrio. Y en Apocalipsis 16 habla acerca de las copas de la ira de Dios que son derramadas sobre la tierra, donde están los santos en el mar de vidrio, van a ver la venganza. Van a ver la venganza del Señor. Dice, cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Eso es lo que dice aquí. Son promesas maravillosas. Son promesas maravillosas, pero hemos visto algunos de los pensamientos de David, que ha sido como este árbol, con el Espíritu Santo dando fruto a su tiempo, haciendo la voluntad de Dios. Vamos ahora a Lucas 6, para ver lo que dijo Jesús acerca de esto, y vamos a ver por qué está esta promesa acerca del árbol, porque también Dios a veces se refiere a las personas como árboles. En el versículo 40 dice, un discípulo no está sobre su maestro, Lucas 6:40. No está sobre su maestro, pero todo el que es perfeccionado a través de las cosas que hemos leído y estudiado el día de hoy, será como su maestro. Dice, ¿por qué miran la astilla que está en el ojo de su hermano, pero no perciben la viga que está en su propio ojo?
O cómo puede decirle a su hermano, hermano, déjame sacar la astilla que está en su ojo, pero no ven la viga que está en su propio ojo. Dice, hipócrita, primero saque la viga de su propio ojo y luego verá claramente para sacar la astilla que está en el ojo de su hermano. Nos dice por qué en el versículo 43, porque no hay un árbol bueno que esté produciendo fruto corrupto, ni hay un árbol corrupto que esté produciendo buen fruto. Esa es la realidad, esa es parte de las leyes de Dios. Así creó Dios a los árboles que dan buen fruto. Pero no hay árbol corrupto que esté produciendo buen fruto. Porque todo árbol es conocido por su propio fruto. Porque ellos no recogen higos de los espinos, ni tampoco recogen un racimo de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce eso, lo cual es bueno. Y el hombre malvado del tesoro malvado de su corazón produce eso, lo cual es malvado. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Y qué leímos en el Salmo 37? La ley del Señor está en su corazón. La boca del sabio habla justicia, habla verdad. Aquí lo está conectando lo que dijo David. Está conectando que si nosotros estamos meditando en las leyes y mandamientos de Dios, si lo hacemos nuestra delicia, si estamos confiando en Dios, vamos a producir buen fruto. No por nosotros mismos, sino que Dios lo va a traer porque es una ley de Dios para dar buen fruto. De la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros tenemos que hacer eso. Por eso dice, por eso la importancia de los mandamientos de Dios. Por eso en el versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Todo el que viene a mí, todo el que tiene sed, venga a mí. Lo dijo en Juan 7, ¿verdad? Dice, el que viene a mí y oye mis palabras, y palabra clave, y las practica, les mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo. Y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado, es como un hombre que construyó una casa en la superficie de la tierra sin un fundamento, y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que así construyen. No están sobre la roca, no están sobre Cristo, porque el que no practica las palabras de Cristo, de todos los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento, está construyendo una casa sobre la arena, no sobre la roca. Y cuando llegan las pruebas y las aflicciones, se llevan esa casa. Pero si estamos haciendo lo que vimos en estas bendiciones de poner nuestra confianza en Dios y meditar en las leyes de Dios y amar la ley de Dios y buscar a Dios, confiar en todo, con todo nuestro corazón, tenerlo en mente en todo lo que hagamos, entonces es diferente. Lo que sucede es totalmente diferente. Es lo que hablábamos de que los mandamientos de Dios llenan por completo, transforman y nos llenan. Y no hay nada más que necesitamos, no hay nada más que tengamos en nuestro corazón. Ahora, vamos aquí atrás a Lucas 3. Vamos a Lucas 3, porque vamos a ver algo de lo que dijo, lo que les dijo, eh, esto estaba Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice Juan el Bautista en el versículo 7. Estaban viniendo todos saliendo a ser bautizados por él y les dice, por esta razón él dijo a las multitudes que estaban saliendo para ser bautizadas por él, ustedes descendencia de víboras, ¿quién los ha prevenido de huir en de la ira venidera? Por tanto, den a luz frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por nuestro padre, porque les digo que Dios tiene el poder para levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y esto es muy importante porque no podemos nosotros decir, bueno, es que estamos en la iglesia de Dios, es que guardamos el sábado y guardamos las fiestas solamente. No, no, no. Tiene que ser nuestro deleite, tiene que ir mucho más allá y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, de vernos en ese espejo de la ley de Dios y tener este arrepentimiento. Dice, pero el hacha está haciendo, estaba hablando con ellos, ¿verdad? Con los judíos, está a los fariseos, a los escribas, a quienes Jesús los reprimió muchas veces, los reprendió, perdón. Dice, pero el hacha está siendo ya echada a las raíces de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no está produciendo buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Y las multitudes le preguntaron diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y les dijo, el que tenga 2 abrigos, dé al que no tenga nada, y el que tenga comida, haga lo mismo. Ahora los recolectores de impuestos también vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan nada más de eso, lo cual está designado a ustedes. Y también los que eran soldados también le preguntaron, ¿verdad? En el versículo 14, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no priman, no acusen falsamente a nadie. Estén satisfechos con sus pagas. Comienza por ahí. Comienza con lo básico. Comienza con lo que sabemos que no debemos hacer. Los cobradores de impuestos saben que no deben cobrar más de lo debido. El que tenga 2 abrigos saben que deben ayudar al pobre y al necesitado. Eso está escrito en el corazón del hombre de tener compasión. Está allí, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que deleitarnos en la ley de Dios para tener estas bendiciones, para ser como este árbol que dé frutos primero de arrepentimiento y después buenos frutos. Vamos a Mateo 7, Mateo 7, versículo 13, porque aquí también Jesús habló acerca de los árboles y qué tipo de fruto dan. En el versículo 13 de Mateo 7 dice, entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran a través de ella, porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Pero Dios nos ha dado esta clave. El que está confiando en Dios, el que está deleitándose en sus mandamientos, meditando en ellos día y noche, el que hace de ellos su delicia, el que se deleita en el sábado, el que se deleita en el Señor, el que está completo y pleno por el amor del Señor, por su palabra, por su sabiduría, por su instrucción, esa persona está encontrando esta puerta angosta. Dice, pero tengan cuidado de los falsos profetas que vienen ustedes en ropa de oveja, pero que por dentro ellos son lobos rapaces porque no hablan de acuerdo con la palabra de Dios. Dice, los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espigos o hijos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni un árbol corrupto puede producir buen fruto. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Por tanto, los conocerán por sus frutos. Tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Está Dios en su corazón? ¿Está en sus mandamientos en nuestro corazón? ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, amando sus leyes, sus mandamientos, confiando plenamente en Él? Esa es la raíz. Si la respuesta es sí, los frutos serán buenos, aunque no sean instantáneos, porque los frutos toman tiempo en desarrollarse, toman tiempo en madurar, pero tiene que ser con sinceridad. No puede ser en hipocresía, no puede ser por conveniencia, no puede ser en lo exterior solamente, tiene que ser en el interior, en el corazón y en la mente. Tenemos que hacer eso. Tenemos que... vamos a Santiago, porque aquí Santiago explica acerca de esto también, acerca de los frutos. Está hablando acerca de la lengua, pero esto tiene gran parte que ver con lo que estamos hablando, acerca de estas dos bendiciones. Y después vamos a hablar poquitito ya para terminar acerca de esta promesa de ser como ese árbol y vamos a ver dónde más se refiere a ese tipo de árbol. En Santiago 3, el versículo 9, donde viene hablando acerca de la lengua, que nadie puede domar la lengua. Y dice el apóstol Santiago, dice, con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella nosotros mismos maldecimos a personas quienes están hechas a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deben ser así. ¿Derrama una fuente de la misma apertura agua dulce o agua amarga? Hermanos míos, ¿puede una higuera producir olivos o la vid producir higos? En la misma manera, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y esto es importante. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre sus obras a través de buena conducta en la mansedumbre de sabiduría.
Y la sabiduría son las leyes, enseñanzas de Dios y cómo aplicarla. Dice, pero si ustedes tienen envidia amarga y ambición egoísta en su corazón, no se jacten y mientan contra la verdad. Y todos los mandamientos de Dios son verdad. Esta sabiduría, dice, no desciende de arriba, sino que es terrenal, sensual y demoníaca. Porque donde hay envidia amarga y ambición egoísta, eso es muy importante. La raíz la razón por la que venimos delante de Dios, la razón por la que nos esforzamos por agradarle, por obedecerle. Si es por envidia amarga, por ambición egoísta, ahí hay disensión y toda cosa malvada. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, no tiene otros motivos escondidos. Luego pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Ahora el fruto de justicia es sembrado en paz para aquellos quienes hacen paz. Vamos a ir a la penúltima escritura en Apocalipsis ahora, simplemente para cerrar y ver lo que decía esta promesa, ¿verdad? De ser como un árbol a la orilla de este río. ¿Por qué? Porque esta simbología de este árbol se ha usado desde el principio. En medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 2, ya al final de la Biblia, lo vuelve a mencionar. En el versículo 7, dice: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Dice: aquel que venza, le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios, así como estaba en medio del Edén. Ese árbol de vida es un árbol maravilloso. Vamos a Apocalipsis 22, a la última escritura del día de hoy, donde habla acerca de esta misma simbología del árbol a la orilla de un río. Siempre está el árbol a la orilla de un río dando buenos frutos. Dice: después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. De ahí viene todo lo bueno, de ahí viene el Espíritu Santo, del trono de Dios y del Cordero. Dice: y en medio de la calle y de este lado y ese lado del río estaba el árbol de vida, de nuevo, produciendo 12 clases de fruto, cada mes rindiendo su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y esto es algo hermoso porque este es el final de la historia. Esto es el paraíso de Dios. Y habla acerca de este árbol, pero Dios quiere que seamos estos árboles, que seamos estos árboles que están a la orilla del río produciendo buenos frutos. Si estamos confiando en Dios, si estamos deleitándonos en sus mandamientos, si estamos meditando en ellos de día y de noche, todas estas escrituras que hemos leído, hemos visto cómo lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos y con qué actitud y con qué amor y con qué dedicación. El camino de Dios es maravilloso, es nuestro deleite, es nuestra delicia, es lo mejor que tenemos en esta vida, es nuestra herencia. El Señor es nuestra esperanza. Así es de que esforcémonos para hacer estas cosas, para poder llegarse a ser como este árbol que está en la orilla de un río, que su hoja no se marchita y que siempre da su fruto a su tiempo.